Saludos nuevamente. En este video quiero hablarles sobre movimiento parabólico. El movimiento parabólico se refiere a cuando lanzamos un objeto, lanzamos de pronto un borrador hacia un compañero, pateamos un balón, o el caso más preciso, como se habla en este tipo de movimiento de proyectiles. Aquí en la imagen se tiene un cañón a través del cual podemos variar el ángulo de disparo y también podemos variar la velocidad del disparo como tal, la velocidad inicial. Aquí la fijamos en 15 metros por segundo. Vamos a colocar este ángulo de 50 grados y hacemos el disparo. Este disparo, el cuerpo se mueve en una trayectoria parabólica, una curva, debido a que la fuerza de gravedad de la Tierra obliga al cuerpo a curvarse. Asciende hasta cierta altura máxima en este punto medio para luego ir descendiendo y llegar al punto u objeto u objetivo donde vaya a llegar el cuerpo como tal, en este caso una bala, un proyectil. Lo mismo ocurre cuando se patea un balón. En este tipo de movimiento, en la vida real, realmente se tiene en cuenta la fricción con el aire. Miren aquí el simulador, le coloco la fricción con el aire y el disparo ya tendrá una trayectoria diferente, una curva un poco más pequeña. Ahí esta simulación es con la resistencia del aire. Este otro disparo le quité la resistencia con el aire y miren que ahora la trayectoria es un poquito diferente. Miren la línea azul, muy diferente, un poquito más comparado con el cuerpo. Aquí hay que tener en cuenta que si se trata de un cuerpo más masivo, por ejemplo, la fricción con el aire pues va a ser mucho más grande. Aquí se trata, por ejemplo, de una persona que se dispare a través en un cañón, como en el circo. Si lo hacemos con fricción del aire, miren cómo la trayectoria es un poquito más pequeña, la curva, la trayectoria como tal. Entonces la fricción con el aire es factor fundamental para el movimiento de los cuerpos. En nuestro estudio vamos a no tener en cuenta la fricción con el aire. Vamos a no tenerla en cuenta, de tal manera que entonces tenemos una trayectoria perfecta. Esa línea verde o esa flecha es el vector velocidad. Miren que el vector velocidad cambia en la medida que sale el disparo grande. Allí se hace un poco más pequeña hasta llegar al punto donde llega el objetivo. Este es un tipo de movimiento que se da en dos dimensiones, tanto en el eje X como en el eje Y. Por eso aquí en el disparo observemos que lleva dos velocidades. La velocidad horizontal es la velocidad X. La velocidad vertical es la velocidad en el eje Y. Miren cómo la velocidad, en la medida que va ascendiendo la velocidad en el eje Y, se va haciendo más pequeña, o sea, se va perdiendo por efecto de la gravedad. De tal manera que en el punto más alto, en el punto medio de la trayectoria, esa velocidad en el eje Y habrá desaparecido. O sea, la velocidad final en el eje Y en el punto más alto será cero. Cuando el cuerpo pasa del punto medio a bajar, entonces cambia de dirección esa velocidad. Observen en la imagen, ahora cambió. Miren que allí ya cambió, pero la velocidad en el eje X permanece constante. Miren que el vector horizontal, la velocidad X permanece invariable, y esto es porque en el eje X no hay aceleración, no hay cambios de velocidad en este movimiento. Pero en el eje Y está la aceleración de la gravedad, provocando un cambio en la velocidad en el eje Y. Cuando va hasta la parte más alta, la velocidad en Y es positiva y va haciéndose cero. Cuando pasa del punto más alto hasta la otra mitad de la trayectoria, la velocidad en el eje Y comienza a incrementarse negativamente, debido a que ahora va a favor del movimiento, a favor de la aceleración de la gravedad. Entonces, este es un movimiento en dos dimensiones. En el eje X es con velocidad constante, es decir, con aceleración cero. En el eje Y es acelerado o variado, es decir, con el valor de la gravedad terrestre, G.
Y este vector verde grande que está aquí es el vector suma, que es producto de la suma del vector en el eje Y, vector velocidad en el eje Y vector velocidad en el eje X. Entonces, este es el tipo de movimiento parabólico. También podemos considerarlo en forma semiparabólico. Vamos a suponer que el cañón lo colocamos en una plataforma muy alta, colocamos el cañón en forma horizontal y hacemos un disparo. Entonces, este caso tenemos una semiparábola. Este también tiene el mismo tratamiento semiparabólico. El movimiento aquí es semiparabólico. Miren que aquí también se cumple como la velocidad en el eje Y comienza a incrementarse. Cuando sale la bala o el proyectil, cuando sale del cañón, sale con velocidad inicial Y0. Pero como se dispara horizontalmente, sale con velocidad X. Y esa velocidad X que les muestro aquí en pantalla es siempre constante. La suma de las dos velocidades se suma vectorialmente como se suman los vectores por teorema de Pitágoras. Este vector velocidad es la velocidad con la que va moviéndose el cuerpo durante la trayectoria. Y esa velocidad, cuando llega al punto más bajo, la podemos calcular a través de Pitágoras, teniendo en cuenta que se debe conocer la velocidad final en el eje Y la velocidad en el eje X, que es constante. Entonces, es un tipo de movimiento semiparabólico este caso. Este tratamiento de movimientos puede ser, por ejemplo, un avión que deje caer un paquete, un avión que viaja horizontalmente a cierta altura con respecto al piso, deja caer un paquete y el paquete va a describir una trayectoria semiparabólica, como en este caso. O, por ejemplo, que lancemos un objeto desde la mesa en forma horizontal, un vaso, un plato, una bolita de uña, una canica. Esta va a caer en forma semiparabólica. Entonces, este es ese tipo de movimiento. Y del otro, lo que les expliqué inicialmente, del cañón, es un tipo de movimiento parabólico y depende, aquí en este caso, del ángulo de disparo. La altura depende del ángulo de disparo, pero también depende de la velocidad con la que se dispare. Entre mayor velocidad, mayor altura y mayor alcance horizontal va a tener este tipo de movimiento. Entonces, es para indicarles que en el movimiento parabólico, el alcance horizontal, que es de donde sale el cuerpo hasta donde llega, ese alcance depende tanto del ángulo de disparo como de la velocidad de disparo, al igual que la altura y por lo tanto el tiempo. El tiempo que tarda este objeto en llegar hasta el punto más alto será el mismo tiempo que gasta entre el punto más alto hasta el punto más bajo en la caída, es decir, ese es el tiempo que tarda en subir. Por lo tanto, el tiempo de vuelo será el doble. Tiempos de subida por 2 será el tiempo de vuelo del proyectil. Repito, en estos casos no estamos teniendo en cuenta la fricción con el aire. La estamos descartando para simplificar un poco más el trabajo en el análisis de problemas como estos. Entonces, fíjense que cuando se dispara con ángulos diferentes, obviamente se obtienen alcances horizontales y verticales distintos. Miren que ahora aquí se salió de la pantalla, pero tiene un alcance vertical mayor para este ángulo de 80 grados. Para este otro de 70, miren el alcance que tuvo. Para este otro que fue de 60, este otro aquí fue de 35 grados, tuvo un alcance diferente. Vean, ahí van con una velocidad distinta. Entonces, este es el movimiento parabólico o semiparabólico el que estamos estudiando en este caso. Entonces, podemos lanzar un objeto horizontalmente desde un edificio, patear un balón desde un edificio, o desde la cima de una montaña, patear un balón. Hay que tener en cuenta que si conocemos la velocidad del disparo, si conocemos la altura desde donde se está disparando, si conocemos la distancia donde cae, en fin, todos estos datos deben tenerse en cuenta al momento de resolver un problema de esta índole. Bien, hasta aquí pues es como una introducción de este tipo de movimiento parabólico y semiparabólico. Entonces,
Más adelante, en el siguiente video, les explico cómo resolver problemas en donde impliquen movimiento de proyección.